Muchas gracias, Victoria, por aceptar la invitación. Es un gusto tenerte acá. Pero antes de entrar a conversar, me gustaría saber cómo estás. Bien, acalorada y con mucho trabajo en el verano argentino, pero bien, muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, ya hace harto calor. No sé si tanto como acá. Aquí llegamos hasta los 37 grados en un momento. Pero bueno, Está- Estamos en esa vía en el Río de la Plata también, desafortunadamente con temperaturas mucho más altas de lo normal, pero bueno, tratando de sobrevivir. mira, ahí hablando un poquito de la temperatura y antes de entrar al tema, a mí me parece que el calor de Argentina, no sé si has experimentado el calor de aquí en Chile, pero la vez que yo fui a Argentina en verano era como un calor que uno siente cuando sale de la ducha después de bañarse con agua caliente. Es realmente es muy ahogador el clima allá. No sé si... Sí, tuve la oportunidad de estar en Chile hace muchos años, igual hace ya casi 10 años, pero fui en verano. El calor es más seco, acá el Sí. calor es extraordinariamente húmedo, bueno, Ujú. estamos en la Pampa húmeda, ¿no? Y entre la zona portuaria y la Pampa húmeda, las tendencias propias de la región, se complica. Es un desafío sobrevivir al verano. Pero bueno, hacemos las magias habituales y sobrevivimos a puro ingenio. Sí, es verdad, es verdad. Victoria, el tema de hoy nos compete sobre un, un asunto que ante no mucho no lo había considerado tanto. En este programa he conversado sobre la inteligencia artificial, el chat GPT, desde un punto de vista pedagógica y sociológica, pero nunca se me había pasado a la mente abordarlo desde la filología. ¿Tú qué nos puedes decir sobre este vínculo que realizas en tu escrito del chat GPT o la inteligencia artificial con la disciplina de la filología, que es un estudio de la cultura a través de lo escrito? Pero es curioso porque justamente el chat GPT se presenta como un obstáculo. Qué interesante que uses la palabra obstáculo. Bueno, en principio, la filología no es una disciplina de la que se suele hablar demasiado. Eh, en general, eh, se la identifica como una disciplina más bien anquilosada, propia del siglo XIX o de comienzos del siglo XX y no tanto de la contemporaneidad, porque ha perdido un poco el lugar institucionalizado que tuvo en otros momentos de la historia, particularmente en Europa, pero lateralmente luego en América. Eh, y esto tiene que ver con una caracterización propia de las disciplinas de las humanidades, que es que cuando van emergiendo nuevas disciplinas y nuevos campos, de alguna forma el gran campo científico académico se reestructura, ¿no? Y en esa reestructuración la filología quedó un poco relegada y parece que perdió como especificidad, ¿no? Nadie habla demasiado de la filología, por lo menos no en Argentina, donde ya no existen estas grandes carreras como filología hispánica, que es algo que todavía sigue existiendo, por ejemplo, en España. Pero la filología, como vos decís, es una disciplina que se encarga de estudiar la cultura y que se encarga específicamente de estudiar la lengua en los textos, ¿no? Esto es una definición que hace un filólogo que se llama Sheldon Pollock, que propone que justamente la filología está en el estudio crítico que se puede ejercer sobre la lengua en la que están escritos los textos, no solo en la lengua española en nuestro caso, sino en todas las lenguas del mundo. Y bueno, obviamente se trata de una disciplina histórica que se sostiene en la práctica humana de escribir y de conservar esos textos y de traducirlos y de conservarlos, pasarlos de un soporte a otro. Pero la característica de la era digital que estamos atravesando es que de pronto aparece este dispositivo
que escribe y no es humano. Lo cual es toda una novedad a nivel histórico, ¿no? Digo, teníamos los autómatas durante el siglo XX, pero bueno, nunca nos habíamos enfrentado a la experiencia de haber entrenado un programa, un dispositivo, si le querés decir así, que efectivamente puede escribir y parezca que produce de la misma forma que un humano. Y efectivamente no estamos en un momento en el que se nos consulte quizás a filólogos o a personas que nos hemos dedicado a la historia de los textos y de la cultura, porque parece que se piensa más bien en la cuestión práctica, ¿no? Entonces hay que consultarle a los traductores si sirve para traducir, y consultarle a los escritores si sirve para escribir ficción, o preguntarle a los, no sé, matemáticos o físicos si sirve para producir papers, pero la pregunta es, una de las preguntas, ¿no?, que podemos hacer es cómo se analizan o cómo se leen los textos que no han sido escritos por humanos. Porque la realidad es que no tenemos herramientas todavía. La filología está llena de herramientas para leer e interpretar textos escritos por humanos. De hecho, la lingüística de diferentes áreas, como el análisis del discurso, está pensada para justamente analizar textos, pero siempre pensando que hay un posicionamiento, un autor, un contexto. Pero ChatGPT no es un autor. Y las palabras que aparecen ahí no son, digamos, no tienen una subjetividad detrás o una intencionalidad detrás, o por lo menos no pareciera. Entonces, desde la perspectiva, si querés incluso filosófica, pero ante todo filológica, la primera pregunta es, ¿qué significa que estemos relegando a un algoritmo, en este caso, la posibilidad de escribir textos? Porque escribir textos es la manera en la que construimos la historia. Entonces, bueno, es una pregunta, me parece una pregunta válida pensar para qué relegar a un programa la posibilidad de escribir la historia por nosotros. Obviamente está muy bien para cuando tenemos que hacer largas listas que no nos interesan o no tenemos ganas de empezar a escribir una introducción para algo que ya tenemos escrito, y para hacernos más fáciles las tareas que no nos interesa hacer, puede estar muy bien, pero bueno, la pregunta detrás de la escritura es otra, ¿no? Es mucho más profunda, es mucho más antropológicamente relevante, históricamente relevante, que tiene que ver con qué significa dejar detrás cosas que no han sido escritas por nosotros. Hay un asunto bien interesante que se habla de la producción natural del ser humano, la habilidad natural de producir texto, de entregar ideas, y que estaríamos frente a una inteligencia artificial también producida por el ser humano, eso no hay que olvidarlo, que no es que creara o no es que crea por su propia cuenta, sino que más bien emula esta producción artificiosa, del cual no nos daría, y aquí está la pregunta, no nos permitiría vislumbrar de una manera más compleja, de todas maneras, lo cultural que hay por detrás, si no es un lenguaje o no es una expresión nacida de la inteligencia artificial, sino más bien es la emulación, y que por detrás podría estudiarse desde un punto de la filología, tratar de sacar lo que sería cultural en esa máquina, considerando también que es como un cerebro gigante a partir de la globalización. Es una buena pregunta, y acá entran factores técnicos y también factores económicos. Me refiero, y políticos, por supuesto. Me refiero al hecho de que, como vos decís, como muy bien expresás, ChatGPT, como DeepSeek, como Perplexity, como Gemini, como Copilot y cualquier modelo de este tipo, se entrenan con textos producidos por humanos, ¿no? Y
Y entonces las empresas lo que han hecho es otorgar a este tipo de modelos que tienen una operatoria que se llama redes neuronales, grandes cantidades de textos para que los analicen a partir de un modelo estadístico. Esto mucha gente no lo sabe y hay ciertas, ¿cómo decirlo? A veces el periodismo, sobre todo, ofrece una visión animista de la inteligencia artificial. Me refiero a que frecuentemente nos encontramos con titulares, o por lo menos en Argentina, pero me consta que también en otros países, o notas en torno a, por ejemplo, ¿cuál es el mejor lugar para vivir en el mundo según la inteligencia artificial? O ¿qué dice la inteligencia artificial sobre las posibilidades de que pase X cosa? Cuando nos presentan este tipo de titulares o hay un discurso que parece presentar a la inteligencia artificial como algo que piensa, nos olvidamos de cómo funciona la inteligencia artificial. O por lo menos estos modelos de inteligencia artificial que se caracterizan por ser grandes modelos estadísticos. Y por grandes modelos estadísticos me refiero, por supuesto, a una serie de relaciones numéricas de mayor o menor frecuencia y mayor o menor asociación de unos términos con otros. Entonces, si nosotros alimentamos un modelo como un modelo de estos del lenguaje natural, de procesamiento del lenguaje natural, como puede ser ChatGPT, los alimentamos con grandes cantidades, por ejemplo, de textos científicos, como sabemos que se han utilizado para alimentar ChatGPT, y les damos una gran cantidad de textos que tienen asociados determinados términos entre sí, como por ejemplo astronomía y ciencia, si le preguntamos por la astrología, es posible que la cantidad de asociaciones estadísticas que ese modelo pueda generar va a ofrecer, ante la pregunta de si astrología y astronomía es lo mismo, una respuesta en torno a no, porque la astronomía es una ciencia, ¿no? Entonces siempre depende del entrenamiento que se le haya dado al modelo. La característica de lo que estuvo pasando con estos modelos es que la cantidad de textos que se han utilizado para entrenarlos es tan grande, ¿no? Estamos hablando de un número masivo a escalas que no se habían visto hasta ahora, que permite simular de manera muy verosímil esta imitación de lo humano como plantearse. Pero con un elemento de por medio, que es el modelo estadístico, el gran modelo estadístico. Y en este punto sí me interesa hacer un matiz con respecto a lo que planteas, que es que los modelos de procesamiento de lenguaje natural toman los grandes textos que hemos producido a lo largo de la historia, científicos, literarios, personales, de todo tipo, y lo que hacen es reducirlos a una serie de asociaciones estadísticas, ¿no? Entonces, las palabras no son palabras, sino son, se les dice tokens, ¿no? Un token es algo así como un elemento que está en el lugar de otro, una representación de otra cosa, que pueden ser, por ejemplo, un número. En este reemplazo se pierde alguna dimensión de la carga simbólica que nosotros le ponemos a todo uso de la lengua. Y las asociaciones que a veces queremos crear, por ejemplo, con intenciones poéticas, se vuelven meras asociaciones numéricas. Entonces, lo que ocurre ahí, esto es una reflexión que hice en torno a una distinción que propone un filósofo que se llama Byung-Chul Han, pero me parece que es bastante intuitivo, no considero que sea una cosa exagerada. El procesamiento estadístico de un texto convierte a un texto que se caracteriza, como dije recién, por tener un autor, un contexto,
un punto de vista, un argumento, una narrativa, si se quiere, en una serie de asociaciones que lo convierten en datos, ¿no? Ahora vivimos en un mundo muy obsesionado con los datos y con la extracción de datos y con qué se puede hacer con determinados datos o qué decisiones se pueden tomar con esos datos. Entonces, lo que ocurre es que un texto, una narrativa, un punto de vista, un autor, un texto que tiene un contexto, se despoja de alguna manera de la dimensión humana y pasa a ser información, pasa a ser dato acumulativo. Frente a eso, recomponer, digamos, advertir cómo se han entrenado esos textos a partir de lo que el chat nos devuelve, es un proceso que intenta revertir esa operación de transformación de un texto en mero dato. Y acá aparece la pregunta, por supuesto, política, económica, estratégica, que es cómo se ha alimentado ese modelo, ¿no? ¿Qué textos se utilizaron para alimentarlo? ¿De qué manera? ¿Con qué objetivos? ¿Qué datos se extraen? Y sobre todo, cuando se lo pone a interactuar con los sujetos, ¿cuál es la alimentación que se hace de esa, la retroalimentación que se hace de ese modelo a partir de sus interacciones? En este punto aparece la ética, ¿no? Que tiene que ver con múltiples problemas en torno a qué significa también despojar de humanidad un texto, extraerlo de su contexto, por ejemplo, devolverlo a un modelo estadístico para convertirlo en meros datos. Y a partir de ahí también este tipo de chats empezaron a enfrentar, las empresas, responsables de estos chats empezaron a enfrentar problemas legales, ¿no? Por ejemplo, porque se utilizaron textos que no tenían permisos para que sean utilizados con fines económicos o porque, por ejemplo, podía ser conflictivo que el chat responda sobre temas sensibles como salud mental o salud física de las personas o información sensible de diferentes maneras. Entonces, es cierto lo que planteás, la pregunta de por qué nos olvidamos de que se trata de un dispositivo hecho por humanos, que lo que hace es alimentarse con textos hechos por humanos y devolver a una interacción con humanos un texto hecho artificialmente. Pero también la pregunta ahí me parece que tiene que ver con, si hablamos de la dimensión humana, nos devuelve la pregunta ética sobre cuál es el rol de los textos en nuestra sociedad, que es un rol muy importante, es un rol inescapable, ¿no? Vivimos a través de los textos, registramos nuestra vida, hacemos relaciones comerciales, sociales, institucionales, ¿no? Vivimos gracias a la palabra escrita, lo podemos ver en las pantallas, ¿no? En la pantalla todo es texto, Sí. salvo el lugar minoritario que ocupan las imágenes, ¿no? Pero en general todo es texto. Y Victoria, hay un asunto aquí que me da vuelta a mí. La filología es interesante como disciplina de estudio porque aboga como centro de investigación lo cultural. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, lo cultural es compartido, es social, es la producción de personas, producción textual que realiza personas, y no en un ámbito académico. O sea, yo entiendo que uno aboga a que el académico en la universidad sea honesto, que no ocupe el chat GPT para enaltecer su idea o para poder apropiarse de una investigación que quizás se utilizó el chat GPT. Bueno, la universidad o la academia hoy en día no son un reflejo de la mente cultural o de la cultura en general. Esto es una crítica personal también mía. Son estudiosos de la cultura, sí, pero no son el estudio de sus escritos, no son manera de comprender la cultura viva o como está en la normalidad o en el estar de la sociedad. Sin embargo, la filología
si estudia lo cultural, lo escrito, ¿no estaría también encontrándose con que no hay una cultura que está produciendo honestamente? O sea, ya no es una cosa de deber académico, es una cosa de personas que no están produciendo textualmente y quizás están abogando o están ocupando esta herramienta para facilitar su producción textual. Incluso, a ver, yo aquí también me hago una mea culpa, ¿no? Uno, cuando salió el chat GPT, uno igual investigaba y veía cómo funcionaba. Incluso ahora el WhatsApp también tiene su propia inteligencia artificial. Basta con decirle, mira, necesito redactar algo y ojalá considere las mejores habilidades blandas porque a mí no se me da, porque la persona que estoy hablando me está quitando de quicio, y se emula un texto. Ahora, la filología no estará ahí encontrándose con un problema mayor, que es que la misma producción textual está disminuyendo, la gente no está escribiendo. Lo digo como profesor también. Sí, sí. Es una pregunta que es extraordinariamente usual en espacios que me parece que los dos compartimos a pesar de la distancia, que es la famosa sala de profesores, ¿no? Ese espacio donde muchas veces nos encontramos profesores de secundario, de universidad, nos encontramos entre nosotros y decimos qué pasa que no podemos hacer escribir a nuestros estudiantes. Y acá voy a retrucarte la presunción, porque me parece que no es que los estudiantes o en general las personas, esto que vos decís, la cultura masiva, no escriba. Yo creo que las personas escribimos todo el tiempo. De hecho, digo, no lo digo como estudiosa del tema, sino como observadora, por ejemplo, de las prácticas en Internet. Eh, Nunca en la historia ha habido tanta gente con el entrenamiento, la alfabetización necesaria para escribir, los medios para hacerlo de manera tan inmediata, con este nivel de masividad y con este nivel de alcance. Lo que pasa es que los contextos de escritura o los contextos de producción de esos textos han cambiado radicalmente y de pronto son posts de Instagram o son tweets. Algo breve que tiene más que ver en general con una reacción ante algo, ¿no? La cultura del comentario o de la reseña nos ha puesto en un lugar de por momentos sentir que eso no es escribir, ¿no? Que no estamos interviniendo, no estamos dejando material textual. Un ejemplo de cómo esto efectivamente puede observarse tiene que ver con no sé cómo le dicen en Chile, pero acá les decimos carpetazos. Los carpetazos se le dice a ese fenómeno que ocurre, por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora con, no sé si seguís polémicas que tienen que ver con el cine, pero lo que está ocurriendo en torno a una de las protagonistas de una película nominada al Oscar, Emilia Pérez. donde, claro, donde de pronto le empezaron a buscar en su Twitter un montón de cosas que ella ha dicho en momentos, como si se las dijera al aire, ¿no? Como si no las estuviera escribiendo. Como si el proceso de tipear en internet y hacer un tweet de 200 caracteres no fuera una forma de escritura. Hay una percepción de que la inmediatez de la producción garantiza de alguna manera la inmediatez de la pérdida. Entonces, no hay una reflexión consciente, y de esto me parece que nos podemos hacer cargo como sociedad de la información o sociedad digital, de que creemos que eso no es escribir, que eso no es registrar. Y la experiencia de sentir que eso ya pasó o fue algo que dije, ¿no? Esto es algo muy usual cuando pasan estas cosas, las personas suelen decir, yo no quise decir eso, o cuando yo dije tal cosa, y refieren a decir en lugar de escribir, que es efectivamente lo que hicieron. Hay una naturalización de este género breve e inmediato que nos hace creer que eso no es una forma de escritura. Lo que ocurre es que no tenemos tantos elementos porque no tenemos la suficiente cantidad de tiempo histórico como para haber procesado estrategias de análisis de estos géneros discursivos
como para analizarlos de la misma manera que analizaríamos una novela o una columna de opinión, o, Una ¿no? carta. O una carta. Otros Ujú, géneros de escritura que tienen tanto bagaje que ujú, hemos aprendido efectivamente a analizarlos, a contextualizarlos, a leerlos, y digo leer en el sentido más integrador posible, ¿eh? Integral, ¿Y que Victoria? considero que sí, Perdón, te interrumpí, Victoria. sí, sí, ¿Sí o no no? pasa nada. No, te decía que creo que lo que ocurre quizás es que la filología lo que tiene que hacer es eh, empezar a aprender a leer esos registros. De cualquier manera, sí tomo esto que decís de la necesidad de muchas personas de no invertir el tiempo necesario en escribir, porque es más sencillo que lo haga un programa de computadora. Y eso creo Ujú. que tiene que ver con la pérdida de valor que recibe en el mundo en el que vivimos la palabra. Eh, hay un proceso de automatización y de intento de relegar Ujú. tareas que tienen que ver con lo textual por una cuestión, creo yo, esto es intuición, no lo he estudiado, pero creo que tiene que ver con una experiencia de un mundo, con la experiencia de vivir en un mundo que no considera la palabra como algo extraordinariamente valioso o comprometedor. Eh, Hay Nos podemos una, desde sí, de tantas maneras. hay una cosa bien particular, por ejemplo, cuando menciono el escribir un correo, o sea, un correo ahora en Gmail, que también ahora es muy inmediato, ya no es una carta, ¿cierto?, que se guarda en un sobre y se envía. Eh, donde el chat GPT, y eso es lo interesante, no es buscar en internet una estructura de texto, es una orientación. Uno parece que va abogando a que el chat GPT y no un ser humano lo oriente a escribir, incluyendo habilidades blandas, o sea, son habilidades humanas que están un poco al debe y que no están siendo expresadas. Y esto es como la historia que cuenta Platón cuando, en uno de sus escritos, ¿no? A voz de Sócrates, que hablaba de los peligros de la escritura. O sea, el escribir conllevaba a la pérdida de la habilidad de memoria, de retener más. Bueno, quizás pudo haber sido, ¿no? Quizás nosotros tendríamos una memoria mucho más, más extraordinaria si no nos hubiéramos dejado confiar por el registro de la escritura. Y por eso quizás nos duele tanto cuando se quema, ¿cierto?, los libros, porque justamente ahí estamos, confiamos en la retención de nuestra memoria. Ahora, sin embargo, este escrito es virtual, pasa a lo virtual, y muy bien mencionaste tú, ¿no? Hay que estudiar o cambiar la, la, el centro, ya no son esos otros textos, sino que son estos nuevos textos de producción. Y me gustaría aquí, eh, tomando hilo lo que tú dices, con el concepto de patología del capitalismo tardío que abordas también en tu texto, y principalmente con el concepto de poslexia. No sé si nos podría detallar eso, que va muy a la mano lo que estamos hablando ahora. Sí, bueno, me parece muy interesante que hayas traído ese diálogo platónico porque eh, lo trabajé para mi tesis de grado, pero el Fedro tiene una característica, este diálogo es el Fedro, el que vos Uh-huh. bien decís que habla sobre los peligros de la escritura, no habla solamente del peligro de la pérdida de la memoria, sino que habla del, de la escritura como un arma de doble filo, Uh-huh. ¿no? Que Sí. puede ser a la vez prótesis o asistencia y a la vez un elemento perjudicial, ¿no? Como en ese sentido puede ser a la vez cura y veneno. Claro, Eh, porque estaría privándose de lo más nutritivo que es el diálogo. O sea, Sin embargo, el motivo por el que tenemos registro de que alguna vez existió Platón es gracias a la escritura, ¿no? a la escritura, Eh, claro. y si tenemos historia es porque tenemos escritura, ¿no? Eso también es algo que me parece valioso
muchas veces olvidamos que el momento en el que la historia comienza, la historia con mayúscula, es el momento en el que tenemos escritos. Y en ese sentido retomo lo que me comentaste de la apoplexia. Es una idea que propone Mark Fisher en su libro Realismo Capitalista, donde Mark Fisher aborda un problema que él advierte en la sociedad. Es muy interesante porque él lo advierte hace 20 años o más. Y nos encontramos con la realidad y lo ve en Inglaterra, en las escuelas terciarias, en los colegios terciarios, donde él daba clases en Inglaterra, y nosotros ahora lo vemos en el sur global, en Latinoamérica, en escuelas secundarias, que es la idea de que muchas personas, muchos jóvenes sobre todo, están tan conectados con el universo de lo virtual o con otras formas de la experiencia digital, que no pueden concentrarse en la lectura, ¿no? Hay algo que importa menos que la lectura, que es la navegación. Y eso se puede ver en la experiencia que, si tienen niños en su entorno, habrán experimentado. Si ven a niños con pantallas, niños que no saben leer, se dan cuenta de que pueden perfectamente entrar a YouTube y encontrar el video que quieren ver sin necesidad de saber escribir. Y el motivo por el que eso ocurre es porque en los últimos 20 años ha crecido muchísimo la inversión en el diseño de interfaces web que vayan hacia lo que se considera intuitivo, ¿no? Esta experiencia de que uno no conoce un programa, pero sin embargo se baja una aplicación y en algún momento, solo de usarla 5 o 6 minutos, vas a aprender cómo funciona. No es necesario un entrenamiento particular para aprender cómo se usa. Obviamente hay un montón de estudios sobre psicología y nuestras tendencias a racionalizar el espacio, sobre todo para que eso sea posible. Pero la pregunta que está ahí es, de nuevo, la pregunta que está encuadrada ahí es, ¿qué significa entonces el rol de la lectura y la escritura en este mundo? En un mundo que ofrece un internet que está totalmente atravesado por los textos, que demanda permanentemente una devolución de lo que uno cree y opina y comenta de las cosas, la reacción como género propio, no solamente textual, sino, por ejemplo, de videos, la existencia de este mundo virtual que es total y completamente parte de nuestra vida real, y que a su vez parece pretender prescindir de la palabra escrita. Creo que uno de los mayores problemas con los que nos encontramos es con cierto peligro de la pérdida de la necesidad de saber leer y escribir de manera crítica para las personas en las sociedades democráticas, algunas que nos toca atravesar. Me refiero, por supuesto, a la idea de que no se puede ejercer una ciudadanía libre y democrática si no sabemos cómo navegar los textos textualmente, críticamente, en la sociedad de la información en la que existimos. Creo que si perdemos la posibilidad de convencer a, por ejemplo, a nuestros estudiantes de secundario o de los primeros años de la universidad o de terciarios o de diferentes contextos, si no logramos convencerlos de la importancia de que entrenen su capacidad lectora, contextualizadora y crítica para poder leer y escribir como ellos quieren leer y escribir y navegar el mundo totalmente mediado por los textos, creo que no podemos garantizarles una existencia autónoma y una ciudadanía plena en este mundo, porque si no entrenamos
esa lectura y escritura, qué es la lectura y la escritura que propone la filología, los estamos entregando a una sociedad posléxica. Sí, hay una cosa bien interesante con eso de la, del tema que estás que me dices, que es también la idea de como mensajes cargados de imágenes y que un poco reliegan las habilidades puramente de lectura. eh, y a mí me viene a la cabeza lo que todo hoy en día nos reímos, ¿no? Los famosos memes. Yo digo famosos memes porque yo, a pesar de que me veo joven, tengo 27 años, no es tanta edad también, eh, pero sí siento que ya hay una edad donde uno no nació con esto. O sea, yo internet tuve a los 15 años y sin más no me equivoco, esta cultura como del meme y de todo el mensaje inmediato, rápido, un poco se masificó en el 2000, ¿cuánto? 2018 recuerdo que era mucho. Yo incluso en mi práctica docente sentía rareza porque había mensajes que uno no entendía y los niños lo replicaban, lo entendían rápido y después otro día era otra cosa. eh, y estaba esta cosa de pura imagen, del cual no hay por detrás o en el trasfondo una lectura. Y conversaba con otro profesor que me decía, claro, ¿y qué pasa con esos tantos estímulos de lectura? Después, ¿qué pasa cuando una persona quiera escribir lo que quiere escribir? O sea, tiene un deseo, algo de poder transportar, porque no es fácil, no es simplemente tirar una lluvia de palabras. El proceso de escritura es un proceso bien particular porque hay que transformar la idea que sale prematuramente, eh, tener la capacidad de distinguir, de sacar, ¿cierto? De reinterpretar, reescribir y luego transformarlo en el proceso de escritura. Eso después ya complica demasiado, ¿no? Como profesor es clásico escuchar, es que no sé cómo escribirlo. Entonces existe un obstáculo y a mí me gustaría poder asociar lo que estoy diciendo ahora para que tenga un vínculo con la filología, que en tu texto también comenta sobre la promesa, al menos el título es eso, ¿no? Sus peligros y promesas. ¿Cuál es la promesa que podríamos nosotros distinguir o cuál es el futuro que viene para la filología con respecto a estas tecnologías que ya no están para quedarse? O sea, es inevitable y van a ser mejores. Si la inteligencia artificial, ¿cuándo salió? ¿El 2020, 2021, 2022? Claro, está recién en pañales. ¿Qué nos esperará en el futuro? Sí, ¿y la filología se proyecta en ese mundo? Es una buena pregunta. Sobre la proyección de la filología, el problema está en pensar cuál es la posibilidad de que los científicos nos dediquemos a este tema en un mundo en el que no es tan fácil recibir financiamiento para estudiar de entrada. Especialmente eso. No solamente necesitamos científicos que estén a la altura de los desafíos del mundo, sino también necesitamos, necesitamos contexto para poder hacer investigación, pero con respecto a la cuestión del carácter en pañales y las promesas que nos da de alguna manera, que nos devuelve de alguna manera esta inteligencia artificial, esta forma de la inteligencia artificial, porque en realidad se tratan de manifestaciones que existen desde hace mucho, las tenemos desde que existe la tecnología en base a la cual se sostiene ChatGPT 3, que es el que salió al público en noviembre de 2022, existe desde que en los celulares existe el teclado predictivo, por ejemplo. Es algo que no es nada nuevo, hace muchos años que existe. Sin embargo, la pregunta, la gran revolución tiene que ver con la posibilidad de conversar, ¿no? Y ahí hay varias líneas que salen, pero la primera que me sale a abordar tiene que ver con esta promesa, de alguna manera, de que las personas no tengamos ya que hacer el esfuerzo o el sacrificio de
hacer tareas que nos resultan de alguna manera dificultosas, ¿no? Ni siquiera digo tediosas, digo dificultosas. Me refiero, por supuesto, a actividades que van desde algo tan básico y necesario para un ser humano en nuestra sociedad como saber cómo funciona Internet o poder hacer una búsqueda en Google, hasta cosas tan sofisticadas como superar un bloqueo artístico. ¿A qué me refiero? Si un adulto, hay un fenómeno que se puede rastrear muy fácilmente en Internet, que tiene que ver con adultos mayores que intentan googlear algo y no saben cómo hacerlo. Y en esos intentos, por ejemplo, buscan en Google, por favor, en la barra de búsqueda de Google, ¿no? Por favor, ¿podrías decirme dónde el número de un servicio de emergencia médica que venga a mi casa? Y eso ponen entero en la barra de búsqueda de Google, que por supuesto no les arroja los mejores resultados. En ese, digamos, la promesa de ChatGPT en ese contexto es, no es necesario que ese adulto mayor se alfabetice digitalmente o que sepa cómo funciona Internet, porque puede introducir esa misma búsqueda y ChatGPT le arrojará las instrucciones que necesita saber o que necesita para poder conseguir ese número. Quizás no le arroje el número, pero sí la forma en la que puede obtenerlo. Y él no necesita, digamos, el adulto mayor no necesita tener ese entrenamiento. Entonces, aquí el mejor beneficiado es el adulto mayor. ¿cómo? Aquí el mayor beneficiado es el adulto mayor. No Escribió, sé, desarrolló todas las habilidades blandas y ahora se potencia en sus habilidades tecnológicas. es una buena pregunta, pero en el fondo lo que yo me pregunto también es, ese adulto mayor, el día que no tiene acceso a ChatGPT porque lo cobran, ¿cuál fue la posibilidad que tuvo de desarrollar sus capacidades? Digo, hay algo ahí donde se borra la autonomía, donde el asistente pasa a ocupar pasa a reemplazar, si se quiere, el entrenamiento del sujeto y el sujeto se vuelve menos autónomo. Entonces, ahí hay una promesa para aquellas personas que no pueden adquirir autonomía de forma total, pero al mismo tiempo funciona como un reemplazo para el desarrollo de las competencias del propio sujeto que sí puede desarrollarlas en caso de desearlo. Pero como está este asistente, puede optar por no hacerlo. En el medio, obviamente, la gran cantidad de personas que puede directamente sentarse a resolver tareas tediosas que no quiere realizar, como escribir un mail que no tiene ganas de escribir o que no se le ocurre cómo, justamente vos decías recién, por ejemplo, para no tener que desarrollar o no tener que ejercer ciertas habilidades blandas con un posible interlocutor. Pero vos fíjate que ChatGPT no se dedica solamente a resolver tareas tediosas, sino que, por ejemplo, una de sus principales estrategias de marketing, de las estrategias de marketing para ChatGPT de OpenAI, tenía que ver con el reemplazo de tareas creativas. Una artista publicó hace poco un artículo en el que decía, yo pensé que los robots del futuro iban a limpiar mi casa para que yo pudiera hacer arte y no hacer arte para que yo pudiera tener tiempo para limpiar mi casa. Si nosotros pensamos en el futuro lleno de robots que veíamos, por ejemplo, en el dibujito de los 90, los supersónicos, nos imaginábamos robots que hicieran aquellas tareas que nosotros no queríamos hacer, para que nosotros pudiésemos dedicarnos a las tareas que tenían que ver con lo humano, a pasar tiempo con otras personas, a ser artistas, a tener otro tipo de expresiones humanas. Y acá la pregunta es, ¿para qué queremos que existan este tipo de herramientas? No van a dejar de existir. La pregunta es, ¿cómo hacemos para convencer a nuestros estudiantes, a los jóvenes en general, al futuro, de que vale la pena que utilicen la escritura para expresarse a sí mismos
y no dejen la escritura y su expresión y sus tareas más espirituales, si se quiere, en manos de un algoritmo, porque eso, de un modelo estadístico, ¿no? De la matemática. Sí. Yo por lo menos no quiero que mis estudiantes de 16 años piensen que una máquina o un modelo estadístico va a ser un mejor poema que lo que pueden escribir ellos sobre su experiencia, sobre su vida. Yo tengo interés en que ellos estén convencidos de que lo que sea que ellos produzcan, porque los produjeron ellos desde ya, va a ser siempre mejor. Hay una cosa bien interesante que, claro, uno lo ve desde la perspectiva de las humanidades y el valor que posee. O sea, tiene un valor ético, estético, que uno pueda producir cosas, porque uno como ser humano produce cosas. Ahora nos encontramos con otra cosa o otra disciplina que está en su auge, o sea, está disfrutando de esto de una manera inigualable, que justamente son las disciplinas matemáticas, el área matemática. O sea, la inteligencia artificial es un gran logro para lo que sería la técnica y es una herramienta que puede utilizarse, no sé, pues imagínate, para la medicina o para otras cosas que realmente comprometan el bienestar de la salud del ser humano. No me atrevería a decir algo, pero ahí está. O sea, es un gran logro y claro, uno dice, no, pero si nosotros abogamos a esto, eh, estas mismas inteligencias artificiales van a producir arte. ¿No estaría también en una manera más eh, quisquillosa, se lo puedo decir, justamente arrojándonos las piedras, ¿cierto?, a todos los que nos desenvolvemos en la humanidad, diciendo, bueno, si nuestra inteligencia artificial pudo producir esto, entonces queda más pega para ustedes. O sea, ustedes tienen que también ponerse las pilas y en vez de estar criticando esto, subirse al barco y tratar de ver qué otras maneras pueden, de cierta manera, innovar con esto. Hay un desafío, yo siento, en la humanidad de el hecho de innovar junto con esto. Ahora, evidentemente nos quitan muchas otras habilidades que no podemos decir. O sea, producir un poema es una apreciación tan subjetiva pero tan valiosa que en la práctica, bueno, no va a salvar vidas, pero puede valer en el momento de, podríamos decirlo o no, valernos como seres humanos dentro de nuestras propias habilidades. Esto lo digo bien personalmente, no sé si quieres decir algo con respecto a esto mismo, pero sí existe el hecho de que en las disciplinas más científicas esto es una innovación que quizás nos deja a las disciplinas más humanistas un poco al leve. Estamos como viejitos gruñones. No sé si te pasa, yo creo que no, yo creo que tenía algo también que decir con respecto a esto, pero sí siento que hay una invitación a avanzar junto con estas tecnologías. Yo creo que la gran, digamos, el gran pero que podemos poner es la cuestión de la esfera de uso. Me refiero a, es fantástico que la inteligencia artificial sirva, por ejemplo, para analizar microvariaciones en lunares que te permitan... Yo creo que es fantástico que utilicemos la inteligencia artificial para aquellos elementos en los que nos puede hacer la vida mejor, puede aumentar la expectativa de vida de las personas, puede resolverle problemas a las personas sin lugar a dudas. La pregunta, en realidad, la objeción que yo creo que podemos hacer desde las humanidades es a las esferas de uso, ¿no? Es a pensar en aquellas esferas de uso de esta inteligencia artificial en la que la presencia de ese uso o el mero hecho de que se utilice puede terminar perjudicándonos a las personas, porque la inteligencia artificial, como cualquier forma de la tecnología, digo tecnología en el sentido más amplio posible, de la tecné griega, estoy pensando en todos los dispositivos materiales que hemos creado a lo largo de nuestra vida para mejorar nuestras condiciones de vida desde, no sé, desde una hornalla hasta la rueda, ¿no? Todo. Hay contextos en los que puede ser mal utilizada y puede terminar perjudicando a las personas. Considero que los investigadores en el área de humanidades sabemos, porque tenemos la historia que nos respalda, que en muchos casos el
progreso tecnológico por el progreso tecnológico aplicado de la misma forma a absolutamente todo, tiene un montón de efectos adversos, ¿no? De resultados que no desearíamos. Entonces, ya que tenemos unos cuantos años de investigación sobre, por ejemplo, los efectos de las pantallas en la vida temprana de los niños y cómo no les permite desarrollar ciertos mecanismos de fijación de la atención, por ejemplo, empezamos a tener algunos resultados sobre efectos adversos que provienen de el no entrenamiento de la escritura manual o el no entrenamiento de la lectura de textos largos o de directamente la delegación de la tarea de la escritura, por ejemplo, en este caso, a una inteligencia artificial. Sabiendo que ese es el panorama que nos podemos encontrar, la tecnología y la inteligencia artificial es una cosa fantástica, que no tiene por qué servir para absolutamente todo y que podemos utilizar para hacer mejores nuestras vidas, pero no necesariamente para delegarle absolutamente todas las tareas, porque sabemos por nuestra historia y por todo lo que hemos estudiado del pasado, que la escritura y la lectura particularmente nos hacen humanos y en muchos casos, para muchas personas, por ejemplo, con no sé, tratamientos de diferentes tipos psicológicos o psiquiátricos, por ejemplo, que han necesitado la poesía, o artistas que han logrado componer canciones que le salvan la vida a las personas cuando la escuchan porque dicen, hay alguien que me entiende en alguna otra parte del mundo. El hecho de que hayamos escrito cosas que le podemos leer a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros sobrinos antes de ir a dormir, esa experiencia humana de conexión con las personas a través de las palabras, son cosas que yo no desearía que se terminen en nombre de un modelo estadístico. Entonces, es fantástica la inteligencia artificial. Para absolutamente todo, y yo diría que no, pero bueno, la historia nos terminará por presentar los resultados en unos años, a ver a dónde fue a parar. Sí, bueno, todavía nos queda, ¿cierto?, esperar esos añitos y ver que en el futuro, y ver cómo la generación hoy en día que nosotros miramos eh, se sorprenda después con las futuras generaciones y esté en el mismo lugar donde estamos nosotros ahora, preguntándose cómo y qué esperará la generación que le llegue a ellos. Y es porque siempre estamos ahí, y eso también lo lindo de los seres humanos, y la invitación a la audiencia es nunca dejar de producir, pintar, escribir, o sea, sabiendo que tenemos las facilidades de poder leer ahora en la computadora, en un dispositivo, tablet, celular o Kindle, aún así mantenemos los libros en papel. ¿Por qué? Porque tenemos una necesidad, tenemos quizá algo, un capricho puede ser, ¿no? Ocio, que nos lleva a tener y a producir. Hoy en día sigue el papel por algo, o sea, tenemos computadora y todo, pero sigue el cuaderno y sigue esa necesidad en el trasfondo porque pareciera ser algo muy de nosotros el poder producir a través de aquello o leer. Tarde o temprano uno a veces se encuentra con la lectura o con los autores. Entonces yo estoy seguro que pese a todas las tecnologías o todas las facilidades que puedan existir, el ser humano, por ser ser humano, va a encontrarse con esta producción o un autor, con un texto, una lectura o la necesidad de escribir o producir, y eso mismo va a generar una satisfacción en la vida. Y como seres humanos vivimos en sociedad y nos nutrimos uno al otro, funciona también y contagia, y esto después, bueno, se va a adecuar a tiempos modernos. Bueno, ahora tenemos, por ejemplo, tú y yo la facilidad de leer, de conversar a la distancia. Entonces, siempre mirando a una producción positiva en el futuro, uno tiene que saber que lo humano, y yo siento que ese primitivo que vivía en la cueva, sigue siendo el mismo ser humano que está hoy, ahora, ¿cierto?, envuelto en la tecnología y citando un poquito ese poema de Nicanor Parra, ¿no? Pese a que todo va a volver a la cueva, va a, va a tener la necesidad de volver a la cueva, sea en un sentido negativo, positivo, existencialista o nihilista, va a volver a la cueva. De ahí nació, de ahí salió. O sea, no podemos dejar de ser humanos, no somos androides.
Quién sabe si en el día de futuro vamos a socializar con androides, pero el ser humano va a estar ahí. Y ojalá tome buenas medidas y seamos correctos, ¿no? Porque la moral nos compromete espiritualmente a convivir. Victoria, no sé si te gustaría dar las últimas palabras a la audiencia para ir terminando el capítulo de hoy. Quiero agradecerte desde ya por la conversación muy grata que nos has dado y realmente la aproveché demasiado. Me alegro mucho. No, me parece que lo resumiste muy bien. La respuesta es la tecnología al servicio de las personas, ¿no? Es increíble que podamos tener esta conversación de los dos lados de la cordillera de los Andes, que te haya llegado mi artículo sobre este tema y que lo hayas podido leer cuando no frecuentamos los mismos circuitos, ya es un milagro, pero es un milagro al servicio del diálogo. Mm, Y me parece que ahí es cuando vale verdaderamente la pena, ¿no? Y hacia eso vamos y hacia eso apostamos. Y me gusta pensar que hacia eso tiene que dirigirse la academia al servicio de las personas, del mismo modo que los docentes nos ponemos al servicio de nuestros alumnos sí. para fomentar el diálogo y su creatividad y su desarrollo. Entonces, vamos hacia eso, al menos es el deseo y la propuesta. Muchas gracias, Victoria.